Todos ustedes y sean todos y todas bienvenidos a este espacio de espiritualidad del Centro San Camilo, en donde ahora estamos tocando el tema de la vida de San Camilo, que ya llevamos 3 sesiones, esta va a ser la tercera, y el día de hoy el tema es la idea que fue el primer pensamiento que tuvo Camilo de instituir la compañía. Y la idea, bueno, ¿qué les digo? Es hermoso lo que vamos a compartir el día de hoy. Cómo nació todo este pensamiento de Camilo para instituir la compañía que hoy en día es una orden, la orden de los ministros de los enfermos. Vamos a recordar de la sesión pasada, que fue la conversión al servicio. Recuerdan que nuestra primera sesión fue acerca de su conversión a Dios. La segunda, la conversión al servicio. Y en esta sesión de la conversión al servicio, vimos 3 momentos en los que Camilo estuvo en el Hospital de Santiago, o también conocido como San Giacomo. Y son 3 momentos en los que él estuvo y que tuvo diferentes experiencias. Vamos a ver, en la primera, nada más para recordar, vemos que aparece la llaga, esto fue en 1571, y era juzgado sin corazón hacia los enfermos y afectado de muy grave testarudez, nos dicen sus biógrafos. El siguiente momento, la segunda vez, en 1575, 4 años después, ya se había convertido, y cuando regresa y tiene que permanecer en el hospital porque vuelve a aparecer la llaga, ahí sí puso todo su corazón, pero los pensamientos estaban en otra parte. Y esta experiencia la vivió como provisional. ¿Por qué? Porque él se había convertido a Dios, pero todavía tenía los deseos y estaba centrado en sí mismo. Él creía que quería ser Camilo y creía que era su vida en adelante una vida de penitencia. Entonces él estaba centrado en sus deseos, en lo que él creía, aunque ya ponía todo su corazón para trabajar y servir con los enfermos. Esto nos dice su biógrafo Alessandro Pronsato. Y recordamos que en esa segunda estancia, él pone toda su actitud y disponibilidad para hacer esa actitud que lo abriera para encontrar su camino. Él encontró a Dios, pero necesitaba, al momento de encontrarse con Dios, también se va encontrando consigo mismo. Y él hace penitencia, se aislaba y pidió que tener formación espiritual, lo buscó. Y en esta formación espiritual, el beato San Felipe Neri fue su director espiritual. La tercera permanencia, Camilo ahora sí lleva al San Giacomo toda su persona. Cada vez se convence más de que el Señor no le quiere capuchino y de que la penitencia más grata y costosa es la del servicio a los enfermos. Es dirigido hacia una dimensión no ya de aislamiento físico, como él pensaba, solo, orando en penitencia, sino de desprendimiento interior. Esta es su conversión al servicio. ¿Cómo se va dando cuenta que no es estos solos deseos de aislarse, sino de entregarse? Y entonces vimos en la sesión anterior también cómo está aprendiendo a entregarse al mundo. También él es de aquel mundo, es decir, gracias a su enfermedad pertenece con pleno derecho al mundo de los pobres, de los que sufren. Entonces vimos que se convierte en maestro de la casa, que es el mayordomo. ¿Y con qué estilo lo hace? Pues con el estilo de un buen padre de familia. Era un cargo importante en el que él servía a los enfermos. Y vimos también esta parte en donde se necesitaba una actitud de disposición para ir encontrando
eso que era la voluntad de Dios y que él, al encontrar su voluntad, iba a ir haciendo su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué actitudes son necesarias? Vimos que el cultivo de la soledad y el silencio, una atención correcta, el descentramiento, no solamente ser proactivo, sino también aprender a percibir, recibir y dar lo que se pide. También paz, esta actitud de paz, de recogimiento, de no estar disperso, la confianza en Dios, el abandono en esta confianza en Él y la reverencia, siempre tener presente que está en presencia de Dios ante cualquier persona que estaba y más con los enfermos. Entonces, esta actitud lo dispone para ir escuchando y viviendo con esas luces, con esas mociones, eso que lo atraía, le empezó a tener gran satisfacción el poder servir a los enfermos, se llenaba de gozo el poderlos ayudar. Entonces, esta actitud, ¿cómo fue ayudándole a hacer ese discernimiento en el que encuentra que el servicio a los enfermos le va a dar plenitud? Entonces, esta actitud. Y vimos 4 pilares del discernimiento espiritual los conocemos también como 4 soportes de una mesa. Y cuando nosotros nos preguntamos, y quizás Camilo se preguntaba también, y sí veíamos que si lo quería capuchino, Dios, que si no era ahí en su lugar. Y cuando él empieza a decir, bueno, tal vez es sirviendo a los enfermos en donde Él quiere que yo sirva, donde yo esté. Y entonces, al experimentar todo eso que vivía y ese agrado por servirlos, esa atención que tenía hacia ellos, pues hay 4 pilares que dicen, si esta experiencia que él va teniendo viene de Dios y es ahí su voluntad donde lo quería. Y el primer pilar es cuando nos invita o lo invita a una justicia solidaria, a ser solidario con los que lo necesitan, a tener un corazón misericordioso, a tener el valor de tomar el riesgo ante la incomprensión y la persecución, que vamos a ver que también ocurre, y al cuidado de sí mismo también, porque nos dice la palabra de Dios que amar a los demás como a ti mismo. Entonces, estos 4 pilares, cuando la invitación o la experiencia que se está teniendo tiene estos 4 aspectos, es que muy probablemente es una invitación de Dios a seguir ese camino. Y entonces ahora sí vemos el tema de hoy, que es San Camilo, la idea. Y esto ocurrió el 15 de agosto de 1582. Voy a compartir con ustedes esto a partir de su biógrafo, el padre Chicatelli, y fielmente de él, porque me parece que es tan hermoso como lo va describiendo que lo vamos a disfrutar. Vean, el primer pensamiento que tuvo Camilo de instituir la compañía. Mientras Camilo ejercía el cargo de mayordomo, día a día crecía en él la caridad hacia los enfermos de su hospital y reflexionaba sobre cómo podría alcanzar la altura de esta santa virtud, mucho más preclara que todas las demás virtudes. Le apenaba en gran manera ver cómo sufrían por el trato de los empleados mercenarios, especialmente cuando los llamaban por la noche y no respondían ni acudían a ayudarles, pensando que nadie los veía. Esto empezó a experimentar Camilo, este sentirse confrontado ante esta actitud de los empleados que no acudían y sufrían los enfermos porque no tenían la atención debida. Pero Camilo, en más de una ocasión y a propósito, se escondía entre las camas de los enfermos para vigilar y acudía a él rápidamente, cuando los oía pedir ayuda desde su habitación. Y después reprendía con severidad a los empleados e incluso los dejaba sin comida como castigo.
Era bastante estricto. Aunque tenía muy vigilados a aquellos hombres mercenarios, se daba cuenta de que al no proceder su servicio del verdadero amor, sino solamente del interés por el salario, frecuentemente faltaban a su deber, en detrimento de los pobres. Pues sí, vemos aquí en esta descripción cómo Camilo sí trataba de cumplir con celo este servicio. Y bueno, vemos que era estricto. Estando pues una noche ya tarde, podía ser la 1 de la madrugada, en medio del hospital, preocupado por estas consideraciones, se le ocurrió el siguiente pensamiento: ¿qué tal inconveniente no se podía remediar sino librando a los enfermos de aquellos mercenarios, instituyendo en su lugar una compañía de hombres piadosos y de bien que, no por salario, sino voluntariamente y por amor a Dios, los sirviesen con la caridad y la ternura que suelen emplear las madres con sus propios hijos enfermos? Vean este texto: una compañía de hombres piadosos y de bien, que por amor a Dios, no por salario, sirviesen con la caridad y la ternura ¿de quién? De una madre que cuida a su propio hijo. Y bueno, qué inspiración y pensamiento de Camilo. Aquí vemos unas imágenes. ¿Cómo no se preocupa y se ocupa una madre ante su hijo enfermo? Con esa ternura, con ese cuidado, con esa dulzura que expresa un gran amor a nuestros hijos. ¿Cómo es? Y esta inspiración de Camilo de este pensamiento. Se le ocurrió igualmente en esta primera idea que estos piadosos hombres, para que fueran conocidos en la ciudad, podrían llevar algún distintivo en el vestido. Por ejemplo, una cruz u otra cosa parecida. Y fíjense, aquí recordamos ese sueño que tuvo su mamá, Camila, en donde veía a su hijo Camilo liderando a un grupo de jóvenes que tenían una cruz roja. Y aquí quisiera detenerme un poquito y hacer este paréntesis para hablar de la cruz, esta cruz roja, la cruz que se recupera para su sentido más auténtico de instrumento de salvación, signo de vida y no de muerte. Camilo elige la cruz porque intenta anunciar la vida, ponerse de parte de la vida, evitar las amenazas de la muerte. Su cruz es la cruz de Cristo, punto de encuentro entre el hombre y Dios. Y más aún, máximo punto de cercanía entre el cielo y la tierra. Dios no puede estar más cercano que cuando está en la cruz de Cristo. Y bueno, aquí Camilo, con los suyos, quiere ser sacramento de la proximidad de Dios al hombre, especialmente al hombre que sufre. La cruz de Cristo es la palabra última, definitiva, que Dios tenía que decir al hombre. El sí de Dios al hombre, el sí del amor. Camilo pretende ser portador de la cruz, porque pretende ser portador de este sí a aquellas criaturas a las que frecuentemente se les lanza al rostro el no del rechazo. Él elige la insensatez de la cruz porque elige el servicio en vez de poder, el último puesto en vez del privilegio. Elige perder la propia vida en vez de administrarla de manera egoísta, en beneficio propio. Elige asimismo utilizar las manos con el gesto del don, en vez de arrasar y poseer. Su cruz es una cruz desarmada. Con la cruz roja, Camilo apunta a la debilidad, aquella debilidad que esconde el poder de Dios. Dios es el más fuerte porque es amor. También Camilo se hace débil con los débiles porque ha decidido vencer su batalla exclusivamente con el amor. La cruz adoptada por Camilo
es la cruz para amar. La cruz o nace del amor o es expresión de amor o no es nada. Y aquí tenemos unas palabras de la Sagrada Escritura que nos hablan de esto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Lo que distingue la cruz cristiana de cualquier otra cruz es precisamente la señal del amor. La cruz se convertirá en el transcurso del tiempo en roja llameante para indicar el fuego de la pasión. Sirve asimismo para indicar el precio que hay que pagar. No hay amor sin sacrificio, renuncia, negación de sí mismo, más aún, vaciamiento de sí mismo. A esto había llegado Camilo, a empezar a entregarse, vaciarse de sí mismo. Y quise compartir con ustedes esto que, claro, era un esbozo en este primer pensamiento acerca de la cruz, pero que este es el significado grande que después va teniendo y va creciendo en Camilo acerca de esta cruz que van a portar. Y bueno, regresamos al escrito del padre Cicatelli. Dice que vuelto en sí de sus reflexiones se propuso, con la ayuda del Señor, ser él quien diera comienzo a tal obra, empeñando todas sus fuerzas para llevarla al término. Esto le sucedió en el año 1582, 11º del pontificado de Gregorio XIII, en torno a la fiesta de la Asunción de la Virgen, que ocurre en agosto, 15 de agosto. Este primer pensamiento, simple esbozo del que sacó Dios la orden, no aspiraba más que a formar una sencilla compañía de seglares, elegidos entre los más generosos de los empleados del propio Hospital de Santiago. De ninguna manera pensó entonces en fundar una congregación, ni en salir de dicho hospital, tampoco en servir a los que sufrían de peste, recomendar el alma a los agonizantes o en visitar a los encarcelados. A todo esto, poco a poco, le fue encaminando Dios, estimulando aquella primera y sencilla idea, según veía que progresivamente se iba ensanchando la capacidad de entendimiento de Camilo. Vean, entonces es este inicio, esta primera idea sencilla de Camilo, que quiere fundar esta compañía. ¿Con quién? Con hombres buenos, piadosos, seglares. Y pues no pensó todo lo que iba a crecer, iba a multiplicar en servicio de bien a tantas personas hasta nuestros días. Y vemos que él acudía a las casas, si no podía abrir las puertas, derribaba la puerta porque sabía que no podían levantarse las personas y acudía a ayudarlos. Tampoco pensó en encomendar las almas a Dios porque él no era sacerdote todavía, y entonces a esto fue llevándolo Dios, a ir creciendo en esta forma de servicio tan integral. Tampoco pensó que si algún día había luchado como soldado en las batallas, ahora iba a estas batallas a ayudar a los heridos. Y continuamos con su biógrafo. Los primeros compañeros que siguieron a Camilo. Vamos a ver, ¿con quién inició este sueño Camilo? ¿Con quién inició este primer pensamiento? Se puede decir que a partir de este momento Camilo no encontró ni descanso ni reposo, dando siempre vueltas a la misma idea. Pedía ardientemente al Señor con oraciones, lágrimas, cilicios, disciplinas y ayunos, que si era su voluntad, perfeccionar en él lo que el mismo Señor había iniciado. Recuerdo haberle oído muchas veces que la fundación de esta plantita le había costado muchas lágrimas y pasar noches enteras arrodilladas en tierra. Vean esta actitud de la que hablábamos con Camilo. El percibir, vivir las experiencias ahí con los enfermos y a la vez acercarse
a la palabra de Dios, a las escrituras, a la oración, a este silencio para poder ir escuchando cuál era el camino que debía seguir. Pero no queriendo tener por su parte enterrado ni escondido el talento, es decir, la chispa de luz que le había entrado en el corazón, inmediatamente comenzó a buscar colaboradores. Expuso el propósito que tenía de instituir la compañía a ciertos oficiales y empleados del hospital, a los que consideraba de más confianza y eran de espíritu más elevado. Estos fueron, la primera vez, 5. Es decir, vamos a ver los nombres. Bernardino Norcino de la Matriz, encargado del ropero. Curcio Lodi Aquilano, despensero. Ludovico Aldobelli, farmacéutico. Benigno simple empleado era él. Y el último de todos, el padre Francisco Profeta, siciliano de Randazzo. En aquella época era capellán del Hospital de Santiago. Con estos 5 colaboradores son los que dicen sí. Vean qué bello, cómo le dicen, te seguiremos. Todos ellos, al ser hombres de gran bondad, respondieron inmediatamente que querían seguirle en vida y en muerte, y estar a su lado en la prosperidad y en la desgracia. Entonces comenzó Camilo a reunirse con ellos cada día en una estancia del mismo hospital, que transformaron en oratorio. Prepararon un altar y colocaron en él un crucifijo de relieve, hecho merced a los donativos de algunos devotos de Camilo. Allí hacían la oración mental, la disciplina, decían las letanías y Camilo les dirigía razonamientos espirituales, animándolos a seguir en la recién comenzada empresa. Vean, estos hombres seglares, solamente está el capellán, el padre Profeta, ¿cómo los siguen? ¿Qué veían esta autoridad de Camilo que era congruente con lo que pensaba, sentía y hacía, el trato, ese estilo de vida, ese talante que tenía de vida Camilo? ¿Cómo sería que estos 5 hombres dijeron, queremos seguirle en vida y en muerte, estar a su lado en la prosperidad y en la desgracia? ¿Cómo sería esta personalidad de Camilo? Después de terminar estos ejercicios, salían todos juntos, como serafines inflamados de caridad, a servir a los pobres y en esta forma de vida sin cambiar el vestido, es decir, vestidos de seglar, se mantuvieron durante una temporada con mucha satisfacción por su parte. Y vean, tiene este oratorio, empieza a hacer todo este trabajo, estaba encantado de poderlo hacer, nos describe pues cómo lo disfrutaba el poder hacer todo este servicio, y vamos a ver que empiezan a surgir dificultades. Y en este capítulo nos habla el biógrafo que los directores del hospital prohíben a Camilo que se reúnan más. Poco tiempo después de empezar a reunirse, ocurrió que cierto hombre envidioso del mismo hospital, ofendido porque Camilo no lo llamó también a él al oratorio, manifestó a los señores directores no sé qué falsedad contra ellos, poniéndolos en sospecha de que en sus reuniones aspiraban a adueñarse del hospital. Por lo que recelosos aquellos señores llamaron a Camilo como jefe de los demás e inventor de tal novedad y le prohibieron expresamente que nunca se reunieran juntos, ordenándole asimismo que abandonasen de inmediato el oratorio y quitasen rápidamente el crucifijo, añadiendo que si querían hacer oración, fueran a las iglesias, pues en Roma había muchas. Pues esta es las dificultades que empieza a vivir Camilo. No se puede imaginar uno cuánto se afligió Camilo por causa de esta prohibición, y además siendo consciente de que él nunca había maquinado cosa alguna contra el hospital, fuertemente tentado estuvo de abandonar dicho lugar e ir a servir a otro.
Pero dándose cuenta después de que podía tratarse de una treta del demonio sembrador de cizaña para sofocar la buena semilla que había empezado a sembrar, se sometió en todo a a la divina voluntad. Fíjense, aquí él se da cuenta que esto puede ser un signo, esta dificultad de que él debe seguir adelante, que no va a ser fácil, pero que va a hacer mucho bien. Y entonces imploró insistentemente que no le faltara su ayuda. Sin embargo, aquella misma tarde hizo retirar el Santísimo Crucifijo del oratorio para llevarlo a su habitación. Sí, él había puesto este crucifijo, ahí tenían su oratorio, pero cuando viene esta prohibición, pues les impiden reunirse ahí y él lo lleva, este crucifijo, a su habitación. Aquí vemos atrás de Camilo en esta imagen, en esta pintura, que están estos 5 hombres que son los primeros que lo siguen, colaboradores, y él, pues, llevando el crucifijo a su habitación. El crucifijo se manifiesta a Camilo. ¿Qué significa esto? Aquella misma tarde, Camilo se fue a la cama lleno de pena por la prohibición. Pasó buena parte de la noche dándole vueltas a aquel desagradable incidente. Al final, cansado de tanto pensar, se adormeció. En el sueño le pareció ver al mismo Santísimo Crucifijo del oratorio llevando esa misma tarde, que fue llevado esa misma tarde a su habitación, que movía su santísima cabeza y le daba ánimos, consolándolo y confirmándolo en el buen propósito de constituir la compañía. Le pareció que decía: no temas, cobarde, camina hacia adelante que yo te ayudaré y estaré contigo, y sacaré gran fruto de esta prohibición. Dicho esto, desapareció esta visión. Y aquí vemos una imagen de ese momento que, pues, que lo ponen en esta pintura con esta descripción del biógrafo Cicatelli, que fue contemporáneo de él y que es bastante fiel a la vida que él vio de Camilo, que él fue escribiendo y que no se imaginó que iba a ser su biógrafo más importante. Y vean, de ahí, de esta descripción, pues es sacada esta pintura. Despertándose, se encontró el hombre más contento y consolado del mundo, con un propósito tan firme de permanecer en la obra emprendida que parecía que ni todo el infierno podía apartarlo de ella. La mañana temprano consoló y confirmó él mismo a sus asustados compañeros, quienes por ser todavía soldados noveles en la milicia de Cristo, estaban totalmente abatidos y desorientados debido a la prohibición. Y vean aquí, consolado, cómo despertó contento y consolado. Sentirse que seguramente a partir de esto también iba él a poder seguir adelante. Tenía esta convicción, esta confianza en Dios, que muy probablemente esto era lo que tocaba, seguir adelante, enfrentar las dificultades, malentendidos, esto que decíamos, este pilar de discernir, ¿no? Del discernimiento, tener el valor, la fortaleza para enfrentar dificultades. Y decíamos que este punto, hay una actitud que por este tipo de acciones venga persecución a los malos o los malos entendidos, pero que se tenga el valor de tomar el riesgo. Este pilar. Y continuamos. Camilo se decide fundar la compañía fuera del hospital y abrazar el servicio a los apestados. ¿Qué significa esto? Que él inicialmente pensaba en fundar en el hospital, pero al surgir todo este problema, pues empieza a pensar primero que tal vez no lo debe hacer. Después se siente confirmado, consolado, cree que debe de seguir adelante y vean lo que va sucediendo. Estaba algo confuso y no sabía por qué optar.
El Señor lo libró de esta perplejidad por medio de otros siervos suyos. Cierto conocido, Marco Antonio Corteselli, que solía ir todos los días festivos a practicar la caridad en el hospital, Dios permitió que un día Camilo le comunicara el deseo que tenía de fundar la compañía y le contara, perdón, incluso lo que le había sucedido con los señores directores, además de pedirle su parecer. Antonio Corteselli le respondió que la idea de constituir, tal compañía le parecía posible y muy necesaria para los enfermos, pero en cuanto a fundarla dentro del hospital, no lo veía adecuado ni oportuno. Ay, perdón. Sí, por favor. Ya que no se podía esperar eficacia ninguna fundando en casa de otros, sería como fundar en el aire. Entonces él va pensando, ayudado por estas personas, compartiendo esto que él va viviendo y cómo es ayudado pues a ir caminando en este proyecto. Por eso le aconsejó que se marchara del hospital y abriera una casa en la ciudad, y allí, a su gusto, podía dar principio a la obra. Camilo aceptó este consejo como venido de Dios y se puso a llevarlo adelante. Aún se convenció más cuando al volver Corteselli al domingo siguiente le comentó que había hablado de su idea con el padre Francisco María Taruy, que después fue cardenal. Perdón, voy a tomar agüita. Gracias. Y que a él le había agradado mucho la idea, su idea que le había compartido. Además, Tarugi habían añadido que si la compañía salía adelante podía hacer mucho bien en tiempo de peste. Y Camilo se va dando cuenta que como seglar, pues no tendría toda la autoridad también. Y entonces también quiere dar un servicio más integral a los enfermos. Entonces, fíjense, poco a poco Dios iluminaba la mente de Camilo y una idea lo conducía a otra. Se percató de que al decidir fundar la compañía fuera del hospital, si continuaba siendo seglar y laico, como hasta entonces, no lo seguiría nadie nunca. Por tanto, tomó la resolución de hacerse cuanto antes sacerdote, renunciar después al oficio de mayordomo y finalmente salir del hospital y abrir una casa en la ciudad. Con este ánimo comenzó a aprender gramática, acudió durante cierto tiempo a los cursos en el Colegio Romano, perteneciente a la Compañía de Jesús. Y aquí Camilo decide hacerse sacerdote y va trazando sus metas, ¿se dan cuenta? Dice, bueno, tendré que dejar de ser mayordomo, salir del hospital, ponerme a estudiar para ser sacerdote, nada fácil, pero él ya tenía todo este aprendizaje de la caridad. Y bueno, se va a la escuela, sus compañeros son más jóvenes que él, le hacían bromas como decirle, tarde veniste, tarde llegaste. Claro que lo que diríamos hoy en día le hacían bullying y uno de los profesores en un momento los reprendió y les dijo, ¿saben quién es Camilo? Él es un hombre que ayuda en el hospital, administra el hospital, ayuda a los enfermos con una calidad de trato que ustedes deberían de estar avergonzados de estar haciendo esto con él. Claro que ellos se sintieron de verdad apenados y pidieron disculpas a Camilo. Pero bueno, es una escena aquí de ellos, como llegan con un cartelito y le dicen, tarde llegaste. Pues así va caminando Camilo en su proyecto, en sus objetivos, y Camilo no tiene patrimonio para ordenarse, encuentra quien se lo da por amor a Dios. Fíjense cómo va desarrollándose poco a poco
y él con una dirección clara va tomando camino y cuando no tiene las posibilidades, providencialmente hay personas con las cuales puede hablar y le ayudan, lo orientan, le dan alguna idea o le dan recursos. Vamos a ver lo que dice aquí en este capítulo. Superada la dificultad de los estudios, se encontró envuelto por otra mayor, ya que carecía de patrimonio o título necesario para ordenarse. Una tarde, mientras paseaba por el patio del hospital, se encontró con un hombre de bien, llamado Fermo Calvi, romano, hermano de Juan Antonio Calvi, conocido y muy amigo de Camilo. Se le acercó y se puso a comunicarle su deseo que tenía de ser sacerdote y la dificultad en que se encontraba al carecer de patrimonio. Le contó la idea que tenía de instituir la compañía para ayudar a los pobres. Llegado a casa, Fermo, recapacitando sobre el deseo de Camilo y considerando el gran bien que podía hacer su compañía si salía adelante, inspirado por el Señor, se propuso proporcionarle él mismo el patrimonio necesario. Al día siguiente volvió al hospital y en acto público ante notario le hizo donación de 500 escudos. Ya no faltaba nada más para ordenarse. Un domingo temprano, acompañado por el padre Francisco Profeta, se dirigió a San Juan de Letrán para recibir la primera tonsura. Allí, al revisar las dimisorias, Santiago Butio se encontró que faltaban algunas cláusulas, debido a un fallo de quien las había expedido y mandado desde el pueblo. Desde de donde era originario Camilo. Pues se encuentra con este obstáculo otra vez. Él ya va muy contento a empezar a hacer todo lo de su ordenación y no puede hacerlo. Por lo que se vio obligado aquella mañana a volverse sin recibir la ordenación. Esto produjo a Camilo una gran tristeza. Al llegar al hospital se puso de rodillas delante del Santísimo Crucifijo del altar y con amorosas súplicas le encomendó el asunto. Al mirar atrás, vio entrar a cierto hombre que conoció a su padre y a los suyos. Fíjense, aquí llega un hombre que es vecino de su pueblo, conoce a su padre, a su familia, lo conoce a él. ¿Cómo es providencial esto? Fíjense. Le explicó lo que necesitaba. Su compatriota le respondió que él podía testificar y que también podía hacerlo otro paisano, sacerdote que se encontraba en Roma. Esto supuso un gran consuelo para Camilo. Así, aquel mismo día, suplieron el error de las dimisorias y Camilo dio gracias infinitas a su divina majestad. Vean, otro obstáculo que puede superar Camilo. Camilo se ordena sacerdote y es nombrado capellán de la Iglesia de los Milagros. Ordenado sacerdote en la iglesia de San Juan de Letrán, celebró su primera misa el 10 de junio de 1584, en la pequeña iglesia antigua de Santiago de los Incurables, en el altar de Nuestra Señora. Sus compañeros y devotos participaron gozosamente y muchos de ellos quisieron recibir el Santísimo Cuerpo del Señor de sus manos en esta su primera celebración de la Santa Misa. Pocos días después, los señores directores del hospital, llenos de alegría porque su mayordomo se había ordenado sacerdote, en señal de gratitud, le nombraron capellán de una pequeña iglesia de su propiedad, Nuestra Señora de los Milagros, situada junto a la puerta del pueblo. Esta iglesia de los Milagros fue muy querida por Camilo, pues pensó que desde allí podría dar principio a su compañía con toda comodidad. Vean cómo va transcurriendo toda esta historia. Camilo, que se ordena sacerdote,
que ahora, bueno, están felices los directores del hospital, bueno, lo nombran capellán de este templo, de Nuestra Señora de los Milagros, pero Camilo ya había pensado que no era bueno que fundara ahí en el hospital y quería salir del hospital. Entonces, bueno, pues viene otra parte de esta historia. Camilo deja el hospital y da principio a su compañía en la Iglesia de los Milagros. Y Camilo recoge el crucifijo del hospital y se lo lleva a los Milagros. Claro que los directores del hospital, cuando él decide fundar, irse a la Templo de los Milagros, a la Iglesia de los Milagros, bueno, estaban muy enojados. Y él, pues, dijo, este es el camino que debo de seguir, y regresó por el crucifijo para llevarlo a donde él iba a vivir. Monseñor Cusano reprende a Camilo por haber dejado el hospital y el beato Felipe Neri, por la misma causa, rehúsa ser su confesor. Esto entristeció mucho a Camilo. El beato Felipe Neri, muy probablemente presionado por todas estas personas del hospital y demás, pues rehúsa ser su confesor, pero Camilo consigue otro confesor, otro director espiritual. Y Camilo y Curcio también, como vivían todos ahí en la Iglesia de los Milagros, era un lugar húmedo y acaban enfermos, gravemente enfermos. Entonces empiezan a pensar que este no es un buen lugar para permanecer. Permanecieron ahí un tiempo, vivían de la caridad, pedían limosna, no se alimentaban muy bien y trabajaban mucho. Entonces, Camilo deja la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros y se traslada a la casa de las tiendas oscuras. Así se llamaba esta calle donde estaba esta casa, donde se traslada para continuar pues con la compañía. Y bueno, Camilo nos habla de esta plantita que causó tantas lágrimas, esta plantita que en este esbozo de la idea empieza a germinar. Y aquí me parece muy lindo que se hace una semblanza sobre la parábola de la vitalidad de la semilla que está en Marcos 4. Y esta parábola que va describiendo cómo va creciendo una plantita, nos describe esta vitalidad, esta potencia, este desarrollo de la semilla para ir creciendo hasta llegar a su máximo fruto y que está lista para la siega. Y vamos a ver esta semblanza con la palabra de Dios, relacionándola con este germinar de la semilla que Camilo inicia con esta idea y este pensamiento. También con la parábola de la semilla de mostaza, tan pequeña, véanla, entre los dedos de las más pequeñas semillas, que puede llegar a ser un árbol frondoso que puede albergar a tantos pájaros. Entonces, con estas dos parábolas hermosas, nos habla de esta semejanza de cómo Dios, de lo pequeño, hace algo grande. Con dos breves parábolas tomadas del mundo agrícola, Jesús ilustra el proceso de crecimiento del reino de Dios en el mundo. Este es como una semilla que, sembrada en la tierra, necesita un largo periodo de maduración en medio del silencio y la paciencia. Así pasó con Camilo. Fue teniendo un tiempo de maduración esta plantita de esta idea. Tras la siembra, el labrador vuelve a sus ocupaciones habituales sin tener que preocuparse de la semilla. Es la tierra la que espontáneamente, por su propia fuerza, lleva a cabo la transformación. El evangelista se detiene a describir una a una las fases de la germinación. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga, para subrayar que cuanto desde fuera parece tiempo muerto, silencio de Dios, es en realidad un tiempo fecundo de gracia. Cuando haya llegado su hora, expresión que usará muchas veces Jesús refiriéndose a su destino,
La misma semilla convertida ahora en fruto maduro se entregará a la hoz para la siega. También aquí surge espontánea la referencia a Jesús, que libremente se ofreció a sí mismo por nuestra salvación. La sorpresa del labrador, después de la larga espera, será grande, como muestra la segunda parábola, la de la semilla de mostaza. Se ha depositado en la tierra un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, algo no llamativo, pero al final se hace mayor que todas las hortalizas, se hace casi como un árbol, a cuya sombra, imagen bíblica que indica la consumación del reino de Dios, pueden reposar los pájaros. Toda la Sagrada Escritura atestigua que Dios escoge lo que es pequeño. Los instrumentos más pobres parecen ser los más aptos para cooperar en su designio de salvación. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su reino lleva en sí mismo un principio de desarrollo, una fuerza secreta que lo conducirá a su plena consumación, más allá de lo que podría suponer cualquier humana imaginación. No queda más que esperarlo, pero no esperarlo nada más así, fíjense, sino con firme esperanza y humilde colaboración. Qué hermoso, ¿no? Cómo con estas dos parábolas podemos ver esta germinación, este madurar de esta idea de Camilo. Y Dios tuvo un sueño, un gran sueño para Camilo. Aunque estuvo despistado en un principio, distraído, hasta que recibió la gracia de la conversión y el encuentro con Dios, y que se encontró a sí mismo y los dones que podía compartir, entonces es que fue dando fruto. Dios dio luces a Camilo y Camilo se abrió a ese don, buscó cuál era la voluntad de Dios en su vida y él hizo voluntad suya esta voluntad de Dios y vivió una vida plena, gozosa, sirviendo a los enfermos. Este es el gran sueño de Camilo, para Camilo, que Dios tiene. Y pues estos dones, decía yo ahorita, esta voluntad de Dios, esto que Él encuentra, Camilo, cómo va decidiendo, haciendo discernimiento, trabajando, orando, acercándose a la palabra de Dios para ver cuál era el rumbo que debería de tomar. Y Él va encontrando, Él al buscar a Dios va encontrándose a sí mismo. Y esto lo vemos en personajes de la Sagrada Escritura. Abraham, al encontrarse con Dios, no se imaginaba que iba a encontrarse consigo mismo. Este hombre que fue padre de estos grandes pueblos. Moisés, cuando se encuentra con Dios, se encuentra a sí mismo, esta identidad que él tiene de llevar a este pueblo a sacarlo de la esclavitud. Y vemos cómo al encontrarse con Dios se encuentra el hombre consigo mismo y va encontrando estos dones que tiene y que son para compartir al mundo, para compartir a los demás. Y aquí quiero compartir con ustedes estos dones, algunos dones, pero el principal don de Camilo, comenzando pues por la Santa Caridad, su don más señalado y familiar. Digo que estuvo tan inflamado de esta santa virtud, concretamente hacia los enfermos de los hospitales, que su sola vista bastaba para enternecerlo, derretirlo y hacerle olvidar cualquier otro gusto, y sentimiento terreno. Cuando cuidaba o visitaba a alguno de ellos, daba la sensación de que se deshacía en piedad y en compasión, y hubiese voluntariamente derramado su propia sangre para aliviarles los dolores y endulzarles la enfermedad. Así era la caridad de Camilo. Vean, al ir encontrando este gozo al servir a los enfermos.
¿Y qué otros dones? Pues el don de la fe que tenía Camilo, el don de la confianza profunda en Dios, la docilidad a su voluntad, mostrar a Cristo vivo en él. Esta misión que todos tenemos, el de mostrar a Cristo a todas las personas que nos rodean. Esta es la misión que tenemos. Esta no cambia en ningún estado de vida, ni por la edad, no cambia. La misión es llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque habita en nosotros. Podrán cambiar las tareas por edad, por incapacidad, por enfermedad, pero la misión no cambia. ¿Qué otro don de Camilo? Sencillo, humilde de corazón, tierno, cariñoso, luchador firme, firme también, perseverante, creativo, coherente. ¿Cuántos dones de Camilo que fue encontrando y que fue ejerciendo para llevar a cabo esta idea, que fue un esbozo, pero que fue madurando, así como la semilla, esta plantita que le costó muchas lágrimas y mucho trabajo, pero también mucho gozo? Y pues es un proyecto de Dios a través de Camilo para toda la iglesia, que nos ilumina, nos enriquece, nos lleva por caminos de gracia, de misericordia, de humanismo y de plenitud. Vean, este proyecto de Dios a través de Camilo que se llevó a cabo llega hasta nuestros días. En tiempos que ahora hemos experimentado la pandemia, esta pandemia mundial, en donde nos damos cuenta de la necesidad de humanizar la salud, de esta necesidad de misericordia, de ternura, de servicio, de competencia profesional para servir a los enfermos. ¿Cuánto no hemos experimentado en estos tiempos esta necesidad? ¿Y qué nos queda más que la gratitud a Camilo, a Dios a través de Camilo, de tener en estos momentos esta gracia y este regalo de la orden de los religiosos Camilos que nos dan, como algún papa lo mencionó, en algún momento dijo que una escuela de caridad para aprender a servir a los enfermos, como Camilo dijo, con el amor de una madre, como una madre atiende a su único hijo enfermo. Pues esto es lo que tenemos el día de hoy. Creo que fue muy ambicioso mi deseo de compartir todo porque me parece apasionante el poder compartir toda esta experiencia del Padre Camilo y todo este regalo que recibimos hoy en día. Y bueno, no quisiera terminar sin compartirles una buena noticia. Una buena noticia. Ahora se acaban de reunir en capítulo, el 59 capítulo general de la Orden de los Ministros de los Enfermos. Se reunieron los religiosos Camilos para nombrar al superior general y se reunieron con el Papa. Tengo entendido que antes de ir al capítulo, acaba de ser en este mes de mayo, y salió como superior, votaron como superior el padre Pedro Tramontín. Es un padre que ha estado en la provincia de Estados Unidos y el Papa, vean lo que les dijo, les dijo, no podemos prescindir del carisma de Camilo de Lelis. Y el Papa Francisco les dice esto y vean lo que les dice. Una iglesia que quiere ofrecer al pueblo, que no podemos, prescindir del carisma de San Camilo. Y al dar su bienvenida a los queridos hermanos de la Orden de los Ministros de los Enfermos, con motivo de su capítulo general, el Santo Padre agradeció ante todo las palabras que le dirigieron. Y vean lo que les dice, una iglesia que quiere ofrecer al pueblo un buen hospital de campaña donde los heridos puedan encontrarse y sentir la cercanía y la ternura de Cristo.
no puede prescindir del carisma de misericordia de San Camilo de Lelis, vivido por sus hijos, los ministros de los enfermos, conocidos como Camilos. Así lo subrayó el pontífice al invitarlos a hacer de la profecía camiliana una profecía encarnada que los impulse a asumir las cargas de los demás, las heridas y las angustias de los hermanos más vulnerables. Pues así llegamos, quería compartir esta noticia que me parece hermoso, que en estos días, en este mes, ha sucedido esto, y cómo el día de hoy, que nuestro tema fue la idea, cómo surgió el pensamiento de instituir esta compañía, esta orden de los Camilos. Hoy en día nos dice el Papa Francisco, no podemos prescindir del carisma de San Camilo de Lelis. Qué belleza, ¿verdad? Que podamos tener el regalo de coincidir en este momento de la vida, en este carisma, en esta conciencia de la necesidad de ternura, de trabajo integral, de un trabajo profesional bien hecho, hacer bien el bien. Pues esto es lo que tenía para el día de hoy. No sé si hay algún comentario. Saludos. Me dijiste, Mari. Muy bien. Josefina Castillo. María Alfaro. Y Claudia Pantano. Claudia, gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido pues muy iluminador, que haya ayudado en algo el compartir del día de hoy. Y vamos a continuar la próxima semana con caleidoscopio de servicio. Vean qué belleza, caleidoscopio, una múltiple forma, colores, formas tan creativos de servicio que encontró Camilo, que fue creando, fue haciendo, y él hace normas, reglas que hoy en día se siguen actualmente todavía en los hospitales. Vean, va creciendo toda esta creatividad de Camilo. Pues vamos a continuar, va a continuar el equipo. Viene Rosalinda Cuduriel la próxima semana con caleidoscopio de servicio. Me dio mucho gusto estar con ustedes y quisiera terminar diciendo, te pedimos, Señor, y pedimos a San Camilo, interceda por nosotros. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima.